nuevamente en la parroquia San José Obrero, en el Templo San Antonio, ubicado en la colonia Maradiaga de Tegucigalpa, un templo que ha comenzado desde tempranas horas sus actividades. Y es que el calendario litúrgico religioso marca hoy, 17 de febrero, como el miércoles de ceniza. ¿Pero qué es el miércoles de ceniza? ¿Cuál es el significado que tiene la ceniza? ¿Por qué se impone una ceniza? Esta vez la tradicional ceniza que se imponía en la frente ha cambiado de lugar. ¿Por qué razones? ¿Qué da paso el miércoles de ceniza? El significado que tiene para toda la feligresía, los millones en todo el mundo de la feligresía católica. Esto estaremos conociendo hoy, donde nos encontramos aquí en la parroquia San José Obrero, en el Templo San Antonio de la colonia Maradiaga de Tegucigalpa. Pero antes de iniciar, le recordamos a usted que estamos en pandemia. Por eso, por seguridad y por protección, estamos utilizando nuestra respectiva mascarilla. Hemos hecho la desinfección completa con alcohol, al igual que también hemos hecho nuestro lavado de manos para de esta manera evitar, y estamos manteniendo también la distancia. Por lo tanto, usted debe de hacer y seguir estos protocolos, porque de esta manera nosotros nos cuidamos. Le doy la más cordial bienvenida al padre Ricardo Napoleón Sevilla Chan. Él es el secretario de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y también es el párroco de esta iglesia, de esta parroquia San José Obrero del Templo San Antonio. Padre, un gusto, gracias por recibirnos aquí en su parroquia. Sea usted bienvenido al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras en este día tan especial que marca el calendario litúrgico católico. Gracias, licenciado Leonel, gracias a todos los que nos siguen a través de este canal. Queremos agradecerles por este momento en que vamos a compartir una cosa muy importante para la feligresía católica, la Iglesia Católica. Definitivamente es un tiempo especial y me gusta el hecho de que usted siempre está insistiendo en el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, en ese tiempo del COVID-19. No podemos bajar la guardia. Es necesario que nosotros tomemos conciencia de la importancia de guardar distancia. Y definitivamente la Iglesia Católica es una institución que está muy consciente de esta situación y por eso ha tenido que ir modificando algunas situaciones. Hay gente que dice, oh padre, este año no habrá miércoles de ceniza. Claro que lo hay, con mayor intensidad y con mayor importancia. Gracias por permitirme, licenciado Leonel, estar con ustedes hoy. No, gracias a usted por recibirnos aquí en su parroquia y poder llevarle este mensaje justo en el inicio de la Cuaresma. ¿Cuál es el significado que tiene el miércoles de ceniza? Y una vez conociendo este significado, ¿qué da paso? Padre, por favor, compártanos. Definitivamente que para nosotros los católicos se nos está invitando a un tiempo especial. Fíjese bien, son 90 días de tiempo especial. Nosotros como Iglesia Católica tenemos un tiempo que nos invita a recogimiento espiritual, pero sobre todo es reavivar, renovar, crecer e innovar nuestra fe. Cuando digo 90 días, muchos se quedaron pensando, y es que el Padre no sabe que la Cuaresma son 40 días. Claro que sé que son 40 días, pero son 90 días de un tiempo muy especial dentro de la Iglesia Católica. Hoy, 1.192 millones de católicos están invitados a vivir una experiencia espiritual diferente. Óigame bien, 1.192 millones de católicos. ¿Qué institución en el mundo, qué iglesia en el mundo invita a nivel general y al mismo tiempo a una experiencia espiritual? Hoy, como bien lo has dicho, entramos a esta experiencia de Cuaresma. ¿Y qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo reflexivo, un tiempo de penitencia, un tiempo de recogimiento espiritual, donde todos los católicos hacemos un alto a la vida cotidiana para entrar en un profundo meditar y ver cómo está nuestro caminar cristiano. Este tiempo de Cuaresma está marcado por el día miércoles de ceniza que hoy iniciamos, luego 40 días de preparación espiritual para celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor, donde celebramos el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo.
y luego son 50 días de regocijo, de espera, para recibir la gracia del Espíritu Santo y llenarnos del Pentecostés para innovar la sociedad y para salir a ese encuentro con el Señor y la comunidad cristiana. Y entonces es todo un acontecimiento que tiene una gran experiencia espiritual. El inicio de esta cuaresma, los centros donde se converjan los católicos abarrotados de fervor, esta vez no abarrotado de personas, sino de fervor, de oración, de rodilla, porque sabemos que las celebraciones han cambiado, las celebraciones están virtuales también, incluso el canal católico tiene una transmisión hoy desde el Vaticano, con su santidad, el Papa Francisco. Entonces está la parte virtual, que es lo de moda, porque la pandemia nos ha hecho esas transformaciones. Pero también los centros están abiertos y las personas vienen a recibir la palabra de Dios de manera presencial, guardando todos estos protocolos de bioseguridad, Padre. Definitivamente. Óigame, quizás usted no va a ver nuestros templos aglomerados como otros años, pero eso no quiere decir que 1.192 millones de católicos no vayan a vivir la cuaresma o no vayan a participar del miércoles de ceniza. La Iglesia Católica no se limita en 4 paredes. La Iglesia Católica no se limita a una aglomeración de la gente, sino que hoy lo que hemos hecho los sacerdotes es acrecentar el número de misas. Por ejemplo, en este templo siempre hemos tenido solo una Eucaristía. Aquí hemos visto la necesidad de crear 2. Pero nuestras Eucaristías en los diferentes templos se han multiplicado. Y por supuesto también hay personas que no pueden venir y entonces estamos utilizando la modalidad virtual. Ahora bien, también tenemos la flexibilidad de que si hay personas en sus casas que no pueden venir el miércoles de ceniza, pueden ver la Eucaristía a través de los medios de comunicación y los familiares venir a recoger a los templos la ceniza para imponérselas a su ser querido. Y entonces podríamos decir, es cierto, usted quizás no va a ver los templos católicos hoy aglomerados, pero hemos aumentado y sobre todo este número de católicos que le he mencionado están convocados a esta experiencia espiritual. Padre, conociendo todo esto, partamos entonces el miércoles de ceniza, es el inicio de la cuaresma, donde la feligresía católica se prepara durante 40 días para dar paso al inicio de la Semana Santa o la Semana Mayor, como también le llamamos aquí en Honduras. Significa entonces, Padre, ¿cómo debemos de prepararnos justamente hoy que comienza la cuaresma? Pues hoy es un día muy especial porque si usted agarra el libro de Jeremías, el libro de Jonás, capítulo 3, vamos a ver que ante la invocación o la invitación del profeta, el pueblo acostumbraba antiguamente a llenarse la cabeza de ceniza, vestirse de señal y llenarse el cuerpo de ceniza y ayunar para entrar a una penitencia. Pues ese signo lo hemos querido retomar como Iglesia Católica y entramos en esta experiencia espiritual. Los católicos acostumbramos a hacernos la señal de la cruz en la frente. Sabemos que esta señal de la cruz es un signo de salvación, un signo de poder, un signo de redención. Muchas veces se nos dicen que parecen locos con eso. No, no, no. Si usted agarra primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, dice, la señal de la cruz para los que se pierden es signo de locura, pero para los que son salvos es señal, poder y fuerza de Dios. Entonces, colocarse la señal de la cruz en la frente significa descubrir ese misterio salvífico de Cristo. Cristo, que es el que nos llena de su amor. Y permítame leerles la lectura del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo del 4 al 6, dice, Yahvé dijo, pasa por la ciudad de Jerusalén y marca una cruz en la frente a los hombres que gimen y lloran por sus pecados. Entonces, esta actitud del cristiano católico es una actitud de reconocer que somos frágiles,
que somos pecadores, que somos condición humana, pero que imploramos y buscamos la gracia de Dios, la salvación de Dios, porque nosotros no nos creemos santos. Sabemos que tenemos que buscar la santidad y tratar de vivir en la santidad, pero somos frágiles, somos débiles y tenemos que estar en ese constante de renovar nuestra fe, de transformar nuestra vida. Padre, justamente vemos a nuestra espalda la decoración, los colores de la iglesia. La iglesia utiliza varios colores. Para la Navidad utiliza unos colores y cada uno tiene un significado. Hoy vemos el altar mayor, color morado. Vemos su vestuario también, color morado, Padre. ¿Qué significado tiene esto, el hecho de estos cambios de colores dentro de la feligresía católica? Sabemos que los humanos nos dejamos llevar por signos. Nosotros como Iglesia Católica tenemos lo que se conoce como lo que es el año litúrgico, o sea, podría ser, por decirlo así, un año completo, donde durante todo el año estamos marcados por tiempos litúrgicos. En este caso, iniciamos nosotros el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de penitencia. Entonces, este color morado significa penitencia, que nosotros estamos en un tiempo de recogimiento espiritual penitencial. Lo utilizamos generalmente como un tiempo preparatorio para un acontecimiento grande. Por ejemplo, Cuaresma utilizamos el morado para prepararnos para la Semana Santa, para el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Navidad lo utilizamos en el tiempo de Adviento, para significar y prepararnos espiritualmente para el nacimiento y la encarnación del Hijo de Dios. Entonces está el morado, que es signo de penitencia. Está el color verde, que se utiliza en el tiempo ordinario, que no es cosa que como que fuera algo ordinario, sino ordinario significa orden. Entonces, en un orden vamos viendo durante alguna época de la iglesia lo que es la vida de Jesús sin acontecimientos extraordinarios. Luego tenemos el color rojo, que lo utilizamos en el tiempo de Pentecostés y sobre todo en las fiestas del martirio. Y por último tenemos el color blanco, que es para las solemnidades o las fiestas. Estos colores quieren visualmente, espiritualmente, ubicar y preparar a los feligreses para que vivan con mayor intensidad esa etapa o ese tiempo litúrgico que estamos viviendo. Durante todo el resto de los años anteriores se ha colocado, incluso el año pasado, porque todavía no habíamos entrado al confinamiento, cuando se celebró por todo lo alto este día tan especial para la Iglesia Católica, el miércoles de ceniza, con la imposición de la tradicional cruz en la frente, la cruz de ceniza. Este año nuestros televidentes se preguntarán, ¿por qué usted no anda la cruz? Yo como católico, ¿por qué tampoco la ando? Se cambió la tradición, el hecho de la imposición en la frente. ¿Y por qué precisamente en la frente y por qué precisamente en la cabeza el depósito de ceniza? Bien, nosotros sabemos en primer lugar de que estamos en este tiempo de pandemia. Y la Iglesia es una institución que se ha caracterizado por ser seria y responsables, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es simplemente cambiar o modificar. Les he dicho que antiguamente no solamente era la cabeza, antes la gente se llenaba el cuerpo completo de ceniza y se vestía de sayal. La Iglesia retomó como señal la cruz en la frente. Ya les he dicho lo que significa la señal de la cruz en la frente, y hoy, por este tiempo tan especial, se ha pedido que la cruz se coloque en la parte superior de la cabeza y no tocar a las personas para evitar cualquier tipo de contaminación o cualquier tipo de contagio, porque antes se humedecía con agua bendita la ceniza y el sacerdote tocaba a la persona. Es simplemente un signo y es un tiempo preparatorio. Ahora, en la frente o en la cabeza, porque ahí están los conocimientos, ahí está el ser humano, ahí está la racionalidad, y sobre todo porque es un lugar también visible, donde el cristiano puede dar fe de que entra en esta experiencia de fe, donde se reconoce públicamente que es pecador,
que es frágil, pero que somos pecadores, que buscamos la santidad y que tratamos de vivir el Evangelio de Cristo de la mejor manera. Perfecto solo Dios. Si tú te crees ya santo, avísame para colocarte un altar y que te veneren. Pero perfecto solo Dios y santo solo nuestro Dios. Nosotros somos personas que somos invitados a la santidad y que tenemos que tratar de vivir en santidad para alcanzar la gloria de Dios. Padre, ¿cómo debe ser durante estos 40 días el comportamiento humano durante este tiempo de Cuaresma que iniciamos a partir de hoy? Yo quisiera partir ante tu pregunta con la respuesta o la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco en su carta, ¿verdad? Camino a Jerusalén. ¿Qué es lo que hace? Mateo 20:18. ¿Qué es lo que hace el Papa Francisco aquí? El Papa Francisco nos está invitando que nosotros acojamos ese tiempo de Cuaresma como un tiempo, fíjese bien, un tiempo de crecimiento, de evaluación y sobre todo de discernir hacia dónde vamos. Y el Papa hace ver la importancia de tomar lo que es el ayuno, la oración y la penitencia como el camino o ese proceso hacia una conversión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos en este tiempo? Pues en este retiro espiritual que se nos está invitando a vivir a toda la feligresía católica y a aquellos que se quieran unir, tenemos que vivirlo a través de un diálogo con Dios, dice el Papa Francisco, a través de la oración. Una, sobre todo, mirada al hombre que sufre a través de la limosna, pero sobre todo con aquella actitud de la solidaridad y la caridad con aquel que también está sufriendo. Sobre todo el Papa nos invita al ayuno, a la oración y a la penitencia, a tener esa transformación de nuestro ser a través de estos ejercicios, a través de estos ejercicios espirituales. Correcto. Cuando nosotros hablamos específicamente de esa preparación, ¿qué significado tiene el ayuno? ¿Qué significado tiene la oración, Padre? ¿Qué significado tiene la penitencia justo en estos momentos tan difíciles que atraviesa la humanidad en todo el planeta? Bueno, eso es bien importante porque en ese sentido el Papa Francisco también lo está enfocando hacia este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que significa la oración? La oración significa el diálogo con Dios, reforzar el interior del hombre. Vivimos en una sociedad cada vez más consumista, vivimos en una sociedad cada vez más individualista. ¿Qué tenemos que descubrir? Es cierto que este tiempo de pandemia nos ha llevado al confinamiento del hogar. Y el confinamiento del hogar posiblemente papá, mamá o los hijos han querido crear una iglesia doméstica, donde miran la televisión, donde miran ejercicios espirituales, donde hacen retiros espirituales, donde están siguiendo la Eucaristía. Pero todo eso puede ser en balde, porque Dios nos ha hecho libres. Necesitamos ir al interior del hombre. Cada persona, cada individuo tiene que ir al interior de sí mismo, porque lo externo puede estar ahí, pero necesitamos ir al interior del ser. Y el interior del ser, solo confrontándose con su Dios a través de la oración, puede descubrir qué cosas, qué elementos de su vida lo están apartando de Dios. Yo te hago la pregunta a ti, que nos sigues a través de este canal. ¿Qué es lo que más te aparta de Dios? ¿Qué excusas pones para acercarte de Dios? ¿Cuál es el obstáculo para que te acerques a Dios? Y eso podría ser un pecado. Pues en este tiempo de Cuaresma deberías de superar este pecado para regenerarte, recrearte en Dios. Todo esto va acompañado por el ayuno, la penitencia. Sabemos que el ser humano se deja llevar por las cosas materiales. Entonces, el ayunar es de abstenerte de algo, no necesariamente de comida, y recordemos que la iglesia recomienda que los enfermos, que las personas mayores y los niños menores no deben de ayunar. El ayuno es para dominar tu ser, tus pasiones, tus deseos, y lógicamente puedes
practicarlo con la caridad. De eso que te abstienes, si es cosas materiales, lo puedes compartir con el que necesita. Y ponte a pensar, en este tiempo de pandemia, ¿cuánta gente necesita de tu ayuda, de tu solidaridad? Entonces es un tiempo en donde nosotros tenemos que ser más sensibles al sufrimiento y al dolor del otro. Significa que se mantienen las mismas tradiciones, todo lo relacionado a la celebración, Padre, no cambia nada, simple y sencillamente hay un cambio de la virtualidad a lo presencial durante todo este tiempo de Cuaresma. Sí, y lógicamente nosotros como iglesia nos estamos dejando llevar por las orientaciones de SINAGER o todas aquellas instituciones que quieren prevenir la expansión del COVID. Es interesante descubrir de que nosotros como institución estamos procurando controlar todas estas medidas. Ahora bien, es interesante también poner la mirada en una cosa. Yo he quedado sorprendido porque muchas veces pareciera que nuestros templos están vacíos, pero es cuando más concurrencia hemos tenido a través de los medios. Por ejemplo, hay acontecimientos que quizás nuestros templos tienen capacidad que antes lo hacíamos con 300 personas, ahora vemos que lo ven más. Y ahora que se permite un poco de presencia de personas, continúa un montón de gente conectada. Hoy me llamaba la atención, no sé si lo lograste percibir, terminada la Eucaristía, hubo una cola de personas que llevaban la ceniza para írsela a imponer a sus seres queridos. O sea, la fe no se limita, como les decía, en 4 templos. La acción de Dios no se limita en 4 templos. Y la misión de la iglesia no acaba en 4 templos. Recordemos que Papa Francisco nos había categorizado la iglesia como un hospital de campaña, donde vienen los enfermos para ser sanados. Y el Papa Francisco nos dice que ese hospital de campaña no puede cerrar las puertas a nadie que esté enfermo, que esté sufriendo. Pues Cuaresma se intensifica este hospital de campaña. Y ya no se queda aquí en la iglesia, sino que va en cada hogar que quiera abrir su corazón a nuestro Señor. Padre, en esta Cuaresma, ¿cuál es el llamado que hace la iglesia específicamente cuando estamos pasando momentos difíciles? Es momento de doblar rodillas, de pedirle más a nuestro supremo creador del universo de todo corazón, que cese esta pandemia, que podemos volver a una vida normal. De todo el comportamiento depende mucho nuestro, porque sí ha habido un relajamiento y esto ha producido en el país el incremento de casos, Padre. Es momento, la Cuaresma, un tiempo para orar, para pedir, para doblar rodillas, para arrepentirse de todo lo malo, y también es momento de convertirse. Definitivamente la iglesia llama lo que nosotros decimos la corresponsabilidad. Tenemos que aprender a convivir con esta pandemia. ¿Qué significa eso? O sea, sabemos que la pandemia está. Sabemos que tú eres responsable de tus propias acciones, pero que tus acciones pueden afectar mi vida. Entonces, es una corresponsabilidad. Todos somos responsables de todo y tenemos que tener siempre las precauciones para poder cuidar la expansión, evitar la expansión de esta pandemia en medio de la sociedad. Ahora bien, si en el tiempo normal nosotros pedimos intensificar la oración, con mayor razón en este tiempo de Cuaresma tenemos que doblar rodillas. Qué bonito sería que ustedes en este tiempo de Cuaresma, como todos los católicos, nos unamos a pedirle a Dios que la pandemia cese y que nuestra penitencia, nuestro ayuno y nuestra oración en esta Cuaresma se enfoque a que desaparezca esta pandemia, que disminuya esta pandemia. Pero, ojo, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Necesitamos la contraparte. Por un lado,
nuestra misión es orar, hacer el esfuerzo, pero de otro lado también está la responsabilidad social, donde las instituciones encargadas ir tomando conciencia de las medidas necesarias para evitar que se expanda esta pandemia. Correcto. Padre, ¿cuándo termina la Cuaresma y qué da paso al finalizar la Cuaresma? La Cuaresma finaliza el miércoles santo, a puertas a lo que nosotros conocemos como el Tríodo Pascual, que comienza con la institución de la Eucaristía el jueves por la mañana con la misa crismal, el viernes con el Vía Crucis y el domingo celebrar el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta el miércoles de la Semana Santa estamos en Cuaresma. Correcto. Cuando se inicia, a partir del miércoles santo, comienza la Semana Mayor, una semana que será igual a la semana que tuvimos en el 2020, la del 2021, pues creo que no tendrá ningún cambio, será virtual nuevamente, creo que sí alguno porque de repente se permitirá cierta cantidad de personas como se está permitiendo hasta el momento, con todos los protocolos, con todas las medidas de bioseguridad, porque es importante cuidarnos y protegernos, Padre. Definitivamente nosotros estamos esperando también las orientaciones pastorales que nos den nuestros obispos, pero como tú lo dices, posiblemente va a ser de esa forma, semipresencial. ¿Qué queremos decir, verdad? O sea, va a poder haber algún poco de feligresía presente de repente y todo tendrá que ser transmitido a través de los medios de comunicación. Pero recordemos que no solamente está lo semipresencial, por decirlo así, o los medios de comunicación. La iglesia se ha trasladado a cada hogar. ¿Qué queremos decir con eso? Por ejemplo, nosotros tenemos la tradición de los Vía Crucis. En muchas parroquias, en este tiempo de Cuaresma, todos los viernes se hacen los Vía Crucis y tienden a hacerlos en las calles, en los sectores. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues dependerá de cada parroquia, pero se buscan estrategias o nuevos areópagos o nuevas formas de evangelizar. Les pongo el caso de nuestra parroquia. En nuestra parroquia vamos a tener los Vía Crucis en todos los templos internos. O sea, dentro del mismo templo se va a hacer el Vía Crucis. Por otro lado, en algunos días, en algunos momentos, vamos a poner el Nazareno, o sea, la imagen de Jesús en un carro y vamos a hacer el Vía Crucis por las calles sin gente, solo el Nazareno en el carro, para que la gente reaviva su fe. Pero por otro lado, la gente que no puede en su casa, con su familia, van a hacer su altarcito, su imagen, poner sus colores litúrgicos y van a hacer los Vía Crucis en familia, en un recogimiento espiritual. Entonces, como ven, la modalidad son las que cambian, pero la feligresía tiene que vivir con intensidad este tiempo de Cuaresma. Me imagino que en el Tríodo Pascual posiblemente va a ser como tú lo has indicado, con alguna poca presencia de personas y también se realiza, por ejemplo, el año pasado era bonito ver que algunos padres de familia el día de la vigilia retomaron las lecturas, ellos le dieron su mensaje a sus hijos y ellos celebraban la vigilia en familia. Entonces, son modalidades que de una u otra manera nos van a ayudar a vivir y a mantener y acrecentar nuestra fe. Yo recuerdo que incluso le di mucho seguimiento y también compartí las transmisiones que usted hizo a través de Facebook Live de los Vía Crucis que estaba desarrollando cada viernes, incluso también la procesión del Viernes Santo. Esto es importante porque la iglesia también se está renovando, haciendo adaptaciones que de repente no las tenía en los templos específicamente, y esto ayuda más para que esa fe se mantenga en cada uno de los hogares de los hondureños. Es momento preciso, si estamos en confinamiento, estamos en familia, es momento que los padres aprovechen para poder compartir lecturas, para poder orientar a sus hijos, para poder fortalecer esos valores, esos principios que son el pilar fundamental en el desarrollo de la vida del ser humano y que
si estos valores son bien inculcados, perdurarán por siempre en esa persona. Tú has dicho una cosa fundamental, Leonel. La Iglesia ha estado siempre manteniendo y ha dicho que si nosotros queremos salvar la sociedad, que si nosotros queremos transformar la sociedad, tenemos que ir a la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es la familia. En la familia es donde se inculcan los valores cristianos, los valores morales, los valores éticos. Y es fundamental que papá y mamá transmitan la fe. Por eso la Iglesia ha dado desde el 2020 una serie de manuales para trabajar en casa y transmitir la fe. Y entonces a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que se me acercó una señora mayor, bien anciana, y me decía, con un celular, que son como nosotros decimos los cabezones, no sé si recuerdan, ¿verdad? Y me decía, padre, yo lo quiero ver a usted por el Facebook, dice, por esa portabilidad, dice, pero mire que mi celular no da, ¿cómo hago? Me dice así, ¿verdad? Sí. Entonces a mí me llamaba la atención cómo una persona mayor, con su inocencia, ¿verdad? Quería y anhelaba esto. Entonces, es tiempo que, como tú lo decías, los padres de familia vuelvan como era antiguamente, que la fe se educaba en el hogar. Las catequesis se daban en el hogar. Era la familia la primera responsable y sigue siendo la familia la primera responsable de vivir y reavivar la fe en su ámbito, en la iglesia doméstica. Claro, yo recuerdo muy bien, para el caso, mi padre nos reunía y nuestros hermanos mayores también nos ayudaban a aprender oraciones, cánticos y todas cosas que de repente con el paso de los años se han perdido mucho esas tradiciones y por eso tenemos una sociedad totalmente diferente, una sociedad convulsionada, una sociedad violenta, porque la sociedad han cambiado, padre. ¿Cómo poder recuperar todos estos espacios para que los jóvenes no cojan el camino incorrecto, sino que se conviertan en personas de bien? Vemos personas que a muy temprana edad pierden la edad, producto de la ola de violencia. Mujeres en los últimos días han perdido la vida también de manera violenta, abusos, excesos. Aún hay tiempo, padre, para esa conversión, para ese cambio, para esa sociedad. ¿Qué podemos hacer ante todo esto que se está viviendo? Yo no sé, la gente muchas veces, y podemos decir que miran al COVID como un tiempo de desgracia, y puede ser, pero también lo podríamos ver como un tiempo de gracia. Uy, padre, ¿qué está diciendo? Fíjese bien, en este tiempo se nos ha obligado, fíjese bien, al recogimiento en el hogar. Se nos ha obligado a no salir. Cuando muchas veces nuestros padres no tenían tiempo para educar a sus hijos, para compartir en su familia, para transmitir la fe por los quehaceres diarios, hoy en este confinamiento se da esa oportunidad donde la familia puede estar unidos. Si queremos una sociedad diferente, como tú bien lo has dicho, queremos evitar robos, queremos evitar que los jóvenes se estén degenerando, queremos evitar los femicidios, queremos evitar una serie de situaciones, tenemos que volver a la familia y a la educación en el hogar. Una educación donde se promuevan los valores cristianos, los valores morales, los valores éticos, donde el papá le enseña a la niña que un centavito tomar que no te pertenece, no lo puedes tomar. Que decir una mala palabra no es adecuado, desde las cosas sencillas. Porque a mí me llama la atención cuando sucede algún femicidio. Y yo me pregunto, ¿y cuántos asesinatos de hombres hay? Y pregunto, esa mujer que fue matada o asesinada, ¿por qué fue matada? ¿Fue matada o asesinada porque andaba en malos pasos? Si andaba en malos pasos, no justifico que tuvo que haberse hecho, aclaro, pero
qué es lo que estamos fallando. Entonces, necesitamos urgentemente que los padres asuman la responsabilidad de educar a sus hijos en los valores humanos y en los valores espirituales. Es urgente y el COVID nos da la oportunidad para estar más en familia y para poder retomar todos aquellos elementos que hemos perdido, y que este tiempo de Cuaresma puede ser ese tiempo de gracia, donde tú y tu familia pueden volver a Dios. Padre, y fíjese que me llama mucho la atención porque, bueno, se encuentra uno tantas cosas a través del internet y todo el mundo opina, todo el mundo dice un sinnúmero de palabras. Me llamaba mucho la atención un texto que dice referente al COVID-19, que es como algo divino sobre la humanidad y que nos aprestamos a la venida del Señor al momento de estar pasando estos momentos difíciles. Porque creo que si alguien, bueno, hay tantas personas que pronostican el futuro, pero nadie dijo de que íbamos a estar en este encierro, que usted podía entrar a un banco con un tapabocas. Sí, correcto. Que íbamos, antes no te permitían eso. Claro, que íbamos a estar, bueno, en un centro sagrado como aquí, en una iglesia, con un tapabocas, que la humanidad nos cubre específicamente la boca y también la nariz. Entonces, nadie pronosticó esto. Sabemos que esto sí se repitió hace un centenar de años atrás, con la gripe española que se dio en Europa, pero que no tuvo impacto acá debido al tiempo que tardaban en movilizarse. Ahora la comunicación es más rápida y fluida a nivel aéreo y esto ha permitido también que estas enfermedades se propaguen de manera más rápida. La interrogante aquí es, padre, ¿cree usted que estamos viviendo los últimos momentos y que nos aprestamos a la venida del Señor? ¿Cómo debemos de estar preparados para esto? Yo creo que tenemos que tener cuidado porque muchas veces podemos cometer ese error. Definitivamente yo pienso que esto puede ser un signo de que el mundo no está malo. Cuando alguien está enfermo, lo primero que hace el médico es ver los síntomas que tiene esa persona de enfermedad. Y de acuerdo a los síntomas, vemos si esa enfermedad es grave o no. Lo que está pasando en la sociedad en este momento es un síntoma de que el mundo no está bien. ¿Cuándo será el fin del mundo? El mismo Dios nos dio la respuesta. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y quien se atreve a proclamarlo, pues, supera a Jesús, ¿verdad? Me preocupa. Pero sí tenemos que tener algo muy claro. Esta situación que estamos viendo tiene que ser una alerta. Una alerta para las grandes potencias del mundo. Una alerta para el sistema social. Una alerta para la persona humana. Estamos fallando. Estamos fallando en algo y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Y eso es Cuaresma. Es un tiempo de conversión, un tiempo de cambio, un tiempo en que nosotros tenemos que ver las cosas desde otra óptica. Es urgente, porque si esto no vino ahora y nosotros no cambiamos, vendrán cosas peores. Y entonces es urgente que todos como sociedad dejemos nuestros intereses particulares egoístas y busquemos el bien común. Muchas personas les preocupa más lo materialismo que la parte espiritual, padre. Lamentable porque se han aprovechado también. Ha habido muchos excesos durante esta pandemia y aquí es donde la pregunta dice mucho, bueno, si no lo hizo cambiar, ni viendo todo lo que estamos pasando, es totalmente inhumano. Muchas cosas de las que han sucedido y que se han dado, pero que siempre hay tiempo para poder reflexionar y aún hay tiempo de cambiar, como usted lo manifiesta. Padre, hablando específicamente de la Semana Santa, ¿qué significado tiene? Porque de repente para muchos la Semana Santa es irse de vacaciones. En el pasado, sol, arena y mar, los tres ingredientes favoritos y predilectos de la mayoría, pero sabemos que para la feligresía católica y sabemos que para los católicos
no es el significado específicamente de la Semana Santa. Yo pienso que hoy invito a una responsabilidad social. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia. Sabemos que cualquier cosa puede provocar un contagio. Miren, queridos hermanos, yo conozco doctores, conozco muchas personas que desde que surgió la pandemia han estado en confinamiento, no han salido y se han contagiado. Se han contagiado sin salir de su casa. Yo pienso que sería un error y vamos a ver que va a haber promociones, eso no lo duden, porque así es el materialismo y el consumismo de andar promocionando la playa, el mar. Como feligresía católica, como sacerdote, si quieres como cristiano, si tú no eres católico, yo te invito a que este tiempo tengamos un tiempo de recogimiento espiritual. Que aprovechemos este tiempo de gracia que Dios nos da para tomar conciencia hasta dónde nuestra vida se ha visto influenciada por el materialismo y cómo el materialismo nos está apartando de Dios, opacando los valores espirituales. Y cuidado con la superficialidad, porque muchas veces estamos tomando la fe y el cristianismo como algo social. O sea, como aquella es cristiana, yo voy a esta o a X iglesia, pues yo también voy. No es así. La fe es mucho más profunda. La fe nace desde el corazón y tiene que llegar a la sociedad. Pero no va a llegar a la sociedad mientras no se encarne bien en el corazón de cada uno de los individuos. Yo te felicito por esa visión que tú tienes de saber diferenciar lo que es la parte o el ámbito espiritual y saber tomar conciencia que el materialismo no está sobre lo espiritual y que el primero que tiene que ver el ser humano es su dimensión personal espiritual y que todas las cosas materiales que Dios nos da está en función del hombre y no el hombre en función de las cosas materiales. Padre, hablemos de la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. ¿Qué mensaje nos deja a la humanidad? Yo pienso que antes de celebrar la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios, tenemos que hacer la vida. La iglesia no hace la cuaresma por una tradición. Es parte de la tradición que ha venido de generación en generación, pero no es una tradición vacía. Es una tradición que tiene que reavivar tu fe. Tiene que recrearla. Si nos vamos al principio del Génesis, vamos a ver cómo Dios creó al hombre y lo creó en el paraíso. Y por el pecado, pues el hombre pierde el paraíso. Dios mira que el pecado ha ido generándose y manda diluvios para recrear a la humanidad, para rescatar a la humanidad. Y así ha habido una serie de acontecimientos a lo largo de la historia que Dios ha querido recrear su creación, renovarla. Hasta envió a su propio Hijo para renovar y recrear una nueva alianza. Y aún así lo asesinaron. Ahora, en este tiempo de Cuaresma, es el tiempo de recrear tu corazón, tu vida. Y Dios quiere restablecer una nueva alianza. Y no vas a poder celebrar el acontecimiento de la muerte y resurrección gloriosa de Cristo en Semana Santa con la alegría y el regocijo si no has muerto al pecado, si no has vivido con intensidad un tiempo cuaresmal, si no has podido reflexionar sobre lo que te está apartando de Dios. E insisto, ¿quieres celebrar la Pascua victoriosa de Cristo? ¿Quieres decir que crees en un Cristo resucitado? ¿Quieres decir que Cristo te salva? Vive la Cuaresma con intensidad. Descubre el pecado que te está apartando de Dios. Descubre aquel pecado o la excusa que pones para ir a la iglesia o para acercarte a Dios, que ese es el pecado, y transfórmalo en este tiempo de Cuaresma para que puedas resucitar con Cristo. No hay resurrección
si no se pasa por el suplicio de la cruz. Y el suplicio de la cruz en ese momento se llama el pecado que te está apartando de Dios y no te permite vivir tu fe. Padre, ¿por qué cada uno de nosotros somos una iglesia? Porque en Él mora el Espíritu Santo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y desde el momento en que tú estás bautizado, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Dios vive y habita entre nosotros. Dios vive y habita dentro de nosotros. Y cada vez que tú manchas tu cuerpo, estás manchando el templo del Espíritu Santo. Padre, usted nos hace el llamado a revivir la fe. Eso es algo muy importante. ¿Cómo se puede revivir la fe para todas aquellas personas que de repente sí se congregan en una iglesia, pero que de repente también se han olvidado de que la iglesia está, se han olvidado de poder seguir las buenas enseñanzas, se han olvidado también de leer la palabra de Dios? Algo fundamental que estás tocando, Leonel, y creo que esto puede ser un punto clave en toda esta presentación, es lo siguiente. Una cosa fundamental es que hagas un alto en tu vida. Una cosa fundamental es que entres a una profunda reflexión y meditación en este tiempo de recogimiento espiritual. Que te encuentres con Dios y contigo mismo. Que te evalúes como cristiano cómo te estás comportando. Y que trates de proponerte cosas concretas para que esta cuaresma sea victoriosa, para que esta cuaresma te ayude a vivir la santidad. Tienes que tomar conciencia quién sos, qué haces y hacia dónde quieres dirigir tu vida. En el caso de los cristianos, dirigirla hacia Dios e ir apartando todo aquello que te esté apartando de Dios. Hermano, hermana, tú tienes que tomar conciencia de algo fundamental. No sos eterno. Esta vida es temporal. Y yo quiero que escuches la voz de Dios. Yo quiero que entiendas que Dios te está dando una oportunidad para que te salves, para que nos salvemos, para que salves a tu familia. Cuaresma, ese es el tiempo, como decía el Papa Francisco, de poner la mirada en Dios. Es el tiempo de hacer un alto. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de transformación. Es un tiempo de cambio. No depende del cura. No depende de nadie. Depende de ti. Nosotros solo prestamos y tu familia presta las condiciones y los medios. Pero Dios te ha hecho libre. Y por favor, quiero pedirles un favor encarecido porque lo he escuchado de mucha gente. Este COVID no es una maldición de Dios. Dios es bello. Nuestro Dios, el Dios que profesa la Iglesia Católica, es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Dios no castiga. Los errores que estamos viviendo, esa consecuencia de la toma de decisiones o las malas tomas de decisiones de nuestros gobernantes y del hombre. El hombre es responsable del pecado, porque Dios nos hace libres. No somos monigotes de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y tú tienes la opción de optar por el bien o el mal. Yo te invito a que optemos por el bien, a que ya no sigas viviendo en la sinvergüenzada de tu pecado y que pongas tu mirada en Dios. Padre, recapitulando el inicio del contenido y la razón por la cual nosotros estamos aquí en la parroquia San José Obrero de la colonia Maradiaga de Tegucigalpa, el miércoles de ceniza, que justamente acaba de concluir usted su Eucaristía acá en este templo, específicamente la imposición de ceniza
y la colocación de la ceniza ahora en la cabeza, esto demuestra la fragilidad que nosotros tenemos, que no somos eternos, Padre. Definitivamente, del polvo eres y al polvo volverás. Nosotros no somos eternos en este mundo. Dios nos ha creado con un proyecto particular, con una vocación particular. Ustedes y los medios tienen una vocación particular. Felicito que se esté dando estos programas que ayudan a la conversión y que ayudan a la toma de conciencia, pero sobre todo nos ayudan a reflexionar de lo que estamos viviendo. Tenemos que tomar conciencia que ese signo que nos ponemos de ceniza recuerda esa fragilidad humana, pero también nos lleva y nos recuerda que estamos entrando a un tiempo especial dentro de nuestra vida de detenerse y de reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con los dones que Dios nos da, qué estamos haciendo con esta oportunidad que Dios nos da. Miren, hermanos, Cuaresma no es una tradición. Cuaresma es un renovar la fe, es un transformar los corazones, es un reavivar la experiencia de Cristo en medio de la sociedad, que lo venimos haciendo durante mucho tiempo. Eso se le llama tradición, pero no es una tradición fría, muerta. Es una tradición que reaviva, que recrea y que regenera la humanidad y que regenera tu vida. Con esto de la conversión, la transformación, Padre, es momento propicio en esta fecha para hacerse un autoanálisis interno de ver en lo que estamos fallando y vemos cómo podemos cambiar, en unirnos más en familia, porque hemos visto también que en este confinamiento hay gran cantidad de separaciones, de divorcios y muchas veces también pleitos internos en el hogar y no se convierte en ese lugar de amor. Sí, definitivamente recordemos que muchas veces las cosas externas, llámese trabajo, fuera del hogar o cualquier otra situación, se pudo haber convertido en algún momento en una forma de evadir problemas. Y entonces, el estar en el hogar, póngase a pensar, una esposa que va a trabajar o un marido que pasa todo el día en el trabajo y que ahora con este confinamiento lo ve 24/7. ¿Desde cuándo no convivía? Y entonces lo trae, lo obliga a centrarse en su familia, a su realidad. Lógicamente esto ha traído grandes problemas familiares, desintegración familiar. Por eso es bueno buscar ayuda y consejo espiritual para estos momentos difíciles, ¿verdad? Pero qué bonito fuera que lo viéramos desde el ambiente positivo. ¿Cuánto tiempo no he estado compartiendo de cerca con mi familia? Y ahora que lo tengo, ¿por qué no rescatar aquello que hemos perdido? Entonces, por eso te digo, depende de la óptica que queramos ver este confinamiento. Si es cierto que nos está afectando, póngase a pensar. Muchos están trabajando en su casa y recibiendo su salario. Qué gran oportunidad, cuando antes teníamos que ir hasta el trabajo para poder recibir el salario. ¿No te has puesto a pensar? Entonces, yo lo veo que es cierto que tenemos consecuencias negativas, pero también si tú lo ves puede ser un tiempo de gracia. Entonces es necesario que tengamos ese recogimiento. Claro, y esto es importante, la evaluación, la meditación, el ayuno y todo lo demás. Padre, ¿cómo llevar el ayuno durante este tiempo de Cuaresma? El ayuno siempre tiene que ir acompañado de una oración, esto es importante. También están las tradiciones dentro de la Cuaresma que inician y tradicionalmente, por ejemplo, hoy en algunos hogares dicen, pero bueno, hoy se tiene que comer pescado, porque esto, y que los viernes también se tiene que comer pescado. Entonces vemos que se dan algunas tradiciones y cosas
¿Qué significado tiene esto? Yo creo que vos ya te estás ubicando en Choluteca y esas zonas que vivís y que descendés y estás por una caome pensando en aquel filetón de pescado y todo, ¿verdad? Son parte de las tradiciones y sí me recuerda mucho la infancia en este aspecto también. Claro. Sí, no en nuestros pueblos y no solamente aquí, sino que en el mundo hay algunas tradiciones. La Iglesia Católica tiene 2 días específicos de ayuno total. Como lo dije anteriormente, exceptuando las personas mayores, enfermas y niños pequeños, ¿verdad? Son hoy miércoles de ceniza y el viernes santo, que no se debe de comer, que debe haber una abstinencia. Ahora bien, hay muchas formas de ayunar. Una de las formas de ayunar, lógicamente el ayuno para nosotros los cristianos, va acompañado de la oración, tiene un sentido mucho más profundo, un sentido de controlar el cuerpo, de dominar nuestros deseos, nuestras pasiones. Pero ojo, ese ayuno también podría ser de diversas maneras. Ya se sabe que la iglesia, los viernes santos, se prohíbe la carne roja. Y generalmente se acostumbra a comer, por tradición, el pescadito, los curiles para algunos que les gusta, etcétera, ¿verdad? Pero hay otras formas de ayunar. Por ejemplo, de repente tú tienes la costumbre de estarte tomando una serie de gaseosas, no voy a decir la marca, o de repente acostumbras a comerte tantos chocolates, o de repente tus postres favoritos. Entonces tú dices, yo voy a ayunar a estas cosas durante la cuaresma. Y todo lo que gastaba, por decirlo así, en estas cosas, lo voy a depositar en una alcancita. Cuando termine la cuaresma, o en la medida que vaya teniendo algún capital, lo voy a dar hacia las obras de misericordia. Me voy a solidarizar con alguien que sufre, que necesita. Entonces logro trascender, y ahí está la caridad, donde yo me sensibilizo ante el sufrimiento del pobre. Y eso que me abstuve y eso que gastaba, por ejemplo, una persona que dice, yo tengo el vicio del cigarro, prometo en esta cuaresma que no lo debería hacer nunca, pero ni modo, prometo esta cuaresma que no lo voy a fumar. Y todo lo que iba a gastar, si me fumaba tanto en cigarro, lo voy a echar. Y todo ese dinero lo voy a ir a dar a una familia pobre o lo entrego a la iglesia para que sociabilice esa ayuda hacia los que lo necesitan, etcétera. Entonces viene una trascendencia, ¿verdad? Viene una trascendencia de tu conversión y te ayuda a sensibilizarte y solidarizarte con la gente que lo necesita. Pero el ayuno es fundamental para controlar tus pasiones y tus deseos. Padre, aprovechando su presencia, un tema muy importante, estamos a menos de un mes de un proceso electoral interno en medio de esta pandemia. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los ciudadanos hacia esto? La participación es algo muy importante y también otro mal que nos afecta mucho, la corrupción. El cardenal en una de sus homilías, hace unos domingos anteriores, decía que era una pandemia mayor que la que estamos sufriendo en este momento producto del COVID-19. Bueno, licenciado Leonel, es una pregunta bien fuerte y que yo quisiera no se tomara mal lo que vamos a decir, pero sí yo llamo a una corresponsabilidad política. Me da tristeza, se lo digo de corazón, ver cuánto están invirtiendo en campañas políticas, poniendo rótulos por todos lados cuando una familia o un pueblo no tiene que comer. Me da tristeza que nos exigen un confinamiento en las iglesias, en las casas, donde no puede haber una aglomeración más de 10 personas, pero se dan concentraciones políticas donde hay mucha más gente y sin medidas de seguridad. Me da tristeza que en este tiempo tan especial estemos pensando más en política y más tristeza me da, por favor respetando, siempre hay políticos buenos, políticos que valen la pena, pero voy a decir una generalidad para no encasillar a unos, que hay algunos que se atreven todavía a tirarse de candidatos
cuando toda la sociedad sabe que son unos sinvergüenzas. Deberían de estar en su casa mejor pidiéndole perdón a Dios que dando una cara que yo creo que ya no tienen ni máscaras que ponerse. Y me da mucho más tristeza que en este tiempo de pandemia se estén aprovechando con la corrupción. Cuando hay un pueblo que está clamando, que necesita hospitales, y qué tristeza que no tenemos ni un hospital nuevo en este tiempo. Me da tristeza que estén con la corrupción cuando hay familias que no tienen que comer. Me da tristeza que haya corrupción cuando vemos que no hay ni fuentes de trabajo. Yo invito a los políticos a que si aman a Honduras como lo dicen, que por favor respeten a los hondureños, porque yo veo sus acciones como un irrespeto a la sociedad hondureña. No menciono a ningún político, solo quiero decir y a llevarlos a la reflexión a aquellos que se están dedicando a la corrupción. Basta ya. Basta ya. Que si esta sociedad no los castiga, hay un Dios que tarde o temprano hará justicia. Nunca se les olvide. Nunca se te olvide a ti, político corrupto, que si esta sociedad no te castiga, habrá un Dios que hará justicia. Padre, usted en esta mañana nos ha dicho, y con esto concluimos su participación en el foro, Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? Porque Él te ha creado a su imagen y semejanza, porque Dios no te juzga, te ama, pero te da la oportunidad de cambiar, y si tú no la aprovechas, vivirás las consecuencias de tu pecado. Ese Dios lo único que quiere es amarte, salvarte, y todo este tiempo, y todo lo que sucede, y todo lo que pasa, es para que tú reflexiones qué estás haciendo con la vida que Dios te da. Y si Dios te da un cargo, una responsabilidad, un servicio, ¿qué estás haciendo con ese cargo, con ese servicio y con esa responsabilidad? Si Dios te da la oportunidad de transformar algo para el bien de la humanidad, no la desperdicies. Ese Dios te ama a ti, y por eso la Iglesia Católica proclama en este tiempo de Cuaresma el tiempo de la esperanza, el tiempo de la transformación individual, familiar y social. Padre, hemos llegado al final del foro. Si tengo espacio para un mensaje final de esta comparecencia que hemos tenido acá. Gracias por recibirnos en su templo. Gracias infinitas por recibir Televisión Nacional de Honduras y el foro Mejor Hablemos para poder ser transmitido en vivo aquí desde el templo ubicado en la colonia Maradiaga, San José Obrero, la parroquia San José Obrero y el templo San Antonio. Por favor, Padre, me regala un mensaje final de esta comparecencia, justamente en este día tan especial para los católicos, para nosotros los católicos, el inicio de la Cuaresma con el tradicional miércoles de ceniza. Simplemente agradecerles a todos ustedes, a su canal. Definitivamente que ojalá que hayan más espacios que lleven a la toma de conciencia de la fe y de lo que vivimos. Querer decir, queridos hermanos, que la Iglesia Católica te presenta una oportunidad. La Iglesia Católica te presenta la oportunidad de hacer un alto en tu vida, entrar en el interior de tu ser, revisar qué es lo que te está apartando de Dios para transformar tu vida. Y una vez que transformes tu vida, estoy seguro que transformarás tu familia y transformarás la sociedad. No esperes que otros cambien. Comencemos por nosotros cambiando y el mundo será diferente. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima, bajo la vocación de Nuestra Señora de Suyapa, lleve nuestras necesidades a las manos de su Hijo. Amén. Amén, Padre. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la parroquia San José Obrero, en el templo San Antonio de la colonia Maradiaga de Tegucigalpa, que es su parroquia. Agradecerle por habernos recibido, por haber compartido con nosotros acá la importancia de esta fecha litúrgica y también el significado que tiene la Semana Santa y todo el significado que tiene la Cuaresma, porque esto es muy importante
para que nuestros televidentes puedan tener esa vocación y ese acercamiento a Dios en estos momentos tan difíciles. Éxitos y muchas bendiciones para usted y la familia también, padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El padre Ricardo Napoleón Sevilla Chián, que nos ha acompañado, él es el secretario de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y también es el párroco de este templo, de esta parroquia, San José Obrero del Templo San Antonio, aquí en la colonia Maradiaga de Tegucigalpa. Desde acá, justo a nuestra espalda, el altar mayor de este templo, nosotros despedimos el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras en esta fecha tan importante. El miércoles de ceniza, la tradicional imposición de la cruz, que esta vez ha cambiado, no es en la frente, sino es una colocación, una cruz de cenizas sobre la cabeza de cada uno de los feligreses, con el propósito de cuidar y de proteger y salvaguardar la vida de quienes acuden a los diferentes templos católicos. Que este tiempo de Cuaresma sea momento para que usted pueda reflexionar, para que usted pueda cambiar, para que usted pueda meditar, entrar en oración y en paz con nuestro supremo creador del universo, y más en estos momentos difíciles de pandemia por los que atraviesa la humanidad. Bonito día, que Dios le bendiga siempre. No olvide los protocolos y las medidas de bioseguridad. Estamos en pandemia y recuerden, mejor hablemos. Sentir